Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario Nutrición Infantil. Para quienes no me conocen, mi nombre es Melina Izaguirre Vera, soy licenciada en Nutrición Humana y maestra en Nutrición Clínica y laboro en el AESI Ciudad de México. Estoy en el área de nutrición e imparto todo lo relacionado con ella y con la alimentación acá en la sede. ¿Vale? Entonces, pues comenzamos, ¿vale? Y por acá vemos nutrición en la infancia. No sale, ¿verdad? En el recuadrito nos faltó un cachito por ahí. Pero podemos ver principalmente que vamos a hablar acerca de la edad aproximadamente de los 2 hasta los 11 años de edad. Aquí vemos que cuando son pequeñitos los niños, estamos hablando alrededor de aproximadamente de los 2 a los 5, a los 11 años, perdón, vemos que aunque el crecimiento físico no sea tan notable y tenga lugar a un ritmo más lento que durante el primer año de vida del niño, estos años que coinciden con la educación preescolar y escolar representan una etapa de importante crecimiento en las áreas social, cognitivo y emocional. Aquí hacemos hincapié en que el niño a lo mejor no va a crecer en tamaño, ¿verdad? Pero su cerebro se sigue desarrollando adecuadamente. Y en esta edad es muy importante que nosotros comencemos a fomentar la educación nutricional, los cambios de hábitos en dado caso, ¿no? De que a lo mejor en los primeros años de vida nosotros no les hayamos dedicado o no le hayamos puesto mucha importancia a ese tema. Podemos empezar a cambiar o incluso fomentar nuevos hábitos y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque los niños, como por ahí dicen, en estas etapas o en esta etapa son como una esponjita y todo lo van a ir absorbiendo. Entonces, podemos ver que de acuerdo al crecimiento y desarrollo, cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de altura y desarrollo, estamos hablando de la parte cognitiva. Vemos que en los patrones de crecimiento, vemos que por acá el peso aumenta en una media aproximadamente de 1.6 a 3.3 kilogramos al año, hablando específicamente hasta que cumplen los 9 o 10 años de edad, ¿no? En cuanto a la estatura, vemos que hay un promedio de crecimiento de 5 a 9 centímetros al año y aquí específicamente pues se va a ver de manera individual, ¿no? El crecimiento, y hay niños que en esta etapa se dan un estirón, ¿no? Entonces, tanto puede haber como niños que a los 10, 11 años de edad aumenten una mayor cantidad de centímetros, ¿verdad? Como va a haber niños que a lo mejor aumenten 1 o 2 centímetros. Podemos ver que el crecimiento va a ser lento durante los años de preescolar, ¿vale? Y de educación primaria. Pero ya más o menos, como les decía ahorita, a los 11 o 12 años de edad, pues lo hemos visto, ¿verdad? Tanto con nosotros, a lo mejor, con nuestros familiares, hijos, sobrinos, etcétera, que se dan ese estirón, ¿no? Algunos a lo mejor a los 12 años de edad. E incluso hay niños que se dan su gran estirón posteriormente al haber cursado la secundaria, la educación secundaria. Entonces, esos patrones suelen ser paralelos a las variaciones en el apetito y en la ingesta alimentaria. Algo muy importante es que en la etapa del crecimiento y desarrollo, los niños tienden a modificar mucho su apetito, puede haber menor apetito incluso, ¿no? Y puede todo esto generar, ¿verdad?, ciertos problemas con los padres. ¿Por qué? Porque los padres creemos o creen que la cantidad de alimento que uno consume es la cantidad de alimento que es para el niño, que debe de ser, lo cual estamos muy errados, ¿ok? Entonces, es menor cantidad de comida, pero hay que suponer que en este tiempo la variación del apetito va a ser muy grande. Entonces, también hay que estar consciente de ello. Otra cosa va a ser diferente, ¿verdad?, a que el niño tenga anorexia, por ejemplo, que tenga bulimia. Hay que estar muy atentos. Yo creo que algunos de los que nos están viendo han dicho en algún momento, híjole, ¿qué está pasando con mi hijo, verdad? A lo mejor duerme mucho y esto es bueno. ¿Por qué? Porque se prepara para el crecimiento.
o incluso se duerme mucho y no quiere consumir alimentos. Pero hay que estar muy bien al pendiente de que no sea un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, cuando hablamos de los niños pequeñitos de edad preescolar, el crecimiento de la cabeza es mínimo y el crecimiento del tronco se va a ir frenando notablemente. Se alargan considerablemente las extremidades, lo cual va a empezar a dar lugar a proporciones corporales con un aspecto pues muchísimo más maduro o más fuerte. El hecho de caminar y la mayoría de la actividad física que ellos comienzan a realizar, esto les va a ayudar para adoptar una postura muchísimo más erguida y esto da lugar a que las piernas comiencen a fortalecerse, ¿vale? Y que contengan o tengan mayor fuerza muscular en abdomen y en espalda incluso también. Algo muy importante es que desde pequeños la cantidad de grasa puede comenzar a variar, tanto en niños como en niñas. Pero en la etapa de la infancia no llega a notarse tanto hasta que los niños comienzan o entran a la pubertad o a la adolescencia, ¿verdad? Ahí ya comienza a haber una diferencia o se ve una diferencia entre la cantidad de grasa o tejido adiposo que tienen las niñas y que tienen los niños. ¿Por qué? Porque las niñas ya en esta etapa comienza un mayor crecimiento, ¿verdad? Y vamos a encontrar que se van a ensanchar las caderas, van a tener mayor cantidad de tejido graso en cadera, a lo mejor en busto también, ¿vale? Que eso es la principal característica, ¿no? De la adolescencia, ¿no? En cuanto a niñas estamos hablando. Ahora bien, la grasa disminuye en los primeros años de vida, alcanzando un mínimo entre los 4 y los 6 años de edad. La mayoría de los niños en esta edad son delgados, ¿va? Tienen menor cantidad de tejido adiposo. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque posteriormente, bueno, más bien posteriormente va a haber un rebote adiposo después de los 6 años de edad, y esto se debe específicamente, ¿por qué? Porque el organismo se está preparando para dar el estirón, ya sea en la pubertad o en la adolescencia. Nota importante, si un niño tiene una mayor cantidad de peso relacionado a tejido adiposo en una edad menor a 6 años, esto quiere decir que tiene un rebote, ¿ok? Va a tener un rebote temprano, y lo que nos dice es que esto generalmente se ha visto que incrementa el índice de masa corporal en adultos. Entonces, niños que fueron obesos a los 4 o 5 años de edad, generalmente son obesos en la edad adulta. Ahora bien, por acá les coloqué unas tablitas. Estas tablitas nos pueden ayudar para saber si mi niño o mi pacientito, ¿vale? O mi familiar, tienen un exceso de peso, un peso normal, o están bajos de peso. De eso habla la tablita del lado izquierdo, y la del lado derecho nos dice si el niño tiene una estatura o una talla adecuada a su edad, ¿vale? Entonces, por acá la primera tablita es porcentaje de peso para la talla, el autor es Waterlow. Esta información la pueden obtener en el ABCD de la evaluación del estado nutricio. Aquí podemos ver que el porcentaje de peso para la talla es igual al peso real entre el peso de referencia por 100. Entonces, el peso real es el peso que tiene mi paciente ahorita, y el peso de referencia es el peso que debería de tener según las tablas de la Organización Mundial de la Salud o según las tablas mexicanas de peso y estatura para la edad. Entonces, ustedes, si colocan en internet, se meten a Google y colocan peso y estatura para la edad de niños y niñas, les van a salir unas tablitas. La de la OMS es muy característica, va a salir es una tabla con rosa y azul. Y si ustedes colocan o le agregan niños mexicanos, les va a salir una tablita con un peso adecuado, peso bajo y un peso elevado. Y también les dice la estatura, ¿no? Y esta tablita pues está en blanco y negro. Ahora bien, un ejemplo pudiera ser un niño de 10 años de edad que pesa 30 kilogramos, y según para el peso para niños mexicanos es 30 kilogramos, nosotros pudiéramos hacer la siguiente ecuación, ¿no?
peso real 30 kilogramos, ¿vale? Voy a hacerlo aquí con mi celular. Tenemos 30 kilogramos entre 30, pues ¿cuánto nos da? Nos da 1, y si lo multiplicamos por 100, nos daría 100, ¿verdad? Entonces, nosotros lo podemos ver, si ven mi cursor, déjenme poner un láser. Si podemos ver nosotros el cursor, donde están los dos puntitos rojos, vemos que la flechita del lado izquierdo, la que va para el lado izquierdo, nos dice menor a, y la que va para el lado derecho, así como esta, nos dice mayor a. Entonces, si mi resultado fue de 100, ese porcentaje de peso para la talla de mi pacientito pediátrico de 10 años, pues podemos ver que si hablamos de 90 a 110 el porcentaje de peso para la talla es normal. Quiere decir que mi paciente tiene un peso normal, ¿ok? Ahora bien, si ustedes se van para el lado derecho, podemos encontrar, ¿verdad? El porcentaje de talla para la edad, quiere decir la estatura para la edad que tiene mi paciente. Entonces sería lo mismo, talla real, por ejemplo, que quiere decir la talla que tiene ahorita mi paciente, entre la talla de referencia. Supongamos que este paciente mide 1,35, ¿vale? Voy a decir un número X, ¿vale? No quiere decir que este número es el que viene en la tabla. Sería el peso real 135 entre, supongamos que la estatura debería de ser 1,40. Entonces sería 135 lo que mide entre 1,40, o más bien estaríamos hablando entre 140, serían centímetros. Le damos igual y lo multiplicamos por 100. Nos da un total de 96.4. Si lo buscamos en la tabla, nos dice mayor a 95 el porcentaje de talla para la edad. Quiere decir que tiene una estatura normal, ¿vale? Si fuera entre 90 y 95, quizá mi paciente tendría desnutrición leve, primer grado, perdón, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen ahorita un pacientito pediátrico y quieren saber si tiene un exceso de peso, pues pueden utilizar estas tablas, así como si tienen a lo mejor desnutrición y quieren saber si la talla es adecuada para su edad. Nota importante, así como en nosotros, las personas adultas, la estatura depende de la genética. Entonces, si hay una familia y papá y mamá, supongamos, miden unos 50 ambos, los papás de ellos son muy bajitos, generalmente pongo un ejemplo, a lo mejor de pacientitos de Oaxaca, no quiero decir que todos sean de estatura baja, pero hay mayor número, ¿no?, de personas con estatura baja. Entonces, imagínense, y el niño sale que tiene un peso adecuado para la estatura, en porcentaje de peso para la talla, pero resulta que la estatura no concuerda con la edad y nos dice que está a lo mejor su porcentaje de talla para la edad, está a lo mejor en, no sé, 92. Quiere decir que de 90 a 95 ese porcentaje nos diría que tiene desnutrición leve, primer grado. Pero ojo, si mi paciente tiene el peso adecuado para la estatura, quiere decir que lo más probable es que esté en una estatura normal. Si analizamos la parte familiar y vemos que todos son muy bajitos, entonces ahí está específicamente la respuesta. Ahora, ¿cuáles serían las necesidades nutricionales? Yo creo que también hemos escuchado hablar de esto. Específicamente hablamos de la cantidad de hierro que deben de consumir, porque es importante que los niños consuman lácteos, porque es importante que consuman hígado, carne de res, no en exceso, obviamente, a lo mejor unas 2 veces a la semana, lentejas, yema de huevo. ¿Por qué? Porque esos alimentos son ricos en hierro y el hierro va a estar muy implicado en la síntesis, en la generación de hemoglobina. La hemoglobina va a ser o es una proteína que conforma a los eritrocitos y que los eritrocitos pues conforman a nuestra sangre. Entonces, si hay una disminución, una deficiencia de hierro, pues la persona puede tener anemia ferropénica. Y
¿Qué es lo que estaría pasando? Pues yo creo que también hemos escuchado hablar de ello. Puede tener la persona cansancio, esta falta de energía, dificultad para respirar, tez pálida, uñas quebradizas, etc. Entonces, esto va a repercutir mucho en su estado de salud. ¿Por qué? Porque puede traer otras complicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? No está llegando sangre oxigenada o cierta cantidad de oxígeno, más bien, a diversas partes del cuerpo. Calcio. El calcio nos va a ayudar para prevenir que haya deformaciones en los huesos o un ablandamiento de los huesos, que eso se le llama raquitismo en los niños, y es como se puede ver en la imagen, ¿verdad? En la diapositiva, en la parte de la radiografía. Aparte, es importante el calcio para osificar tanto huesos como dientes, para que se lleve a cabo la contracción muscular, por ejemplo, y liberación de neurotransmisores. ¿Dónde está el calcio? Pues ya lo hemos visto también, y yo creo que ya lo sabemos, lácteos, está en tortilla de maíz nixtamalizada, sardina, está en vegetales de hoja verde, y también se puede encontrar en algunos alimentos o bebidas a manera de fortificación, ¿no? Es importante que también los niños consuman este tipo de alimentos. Uno de los alimentos industrializados que nos pueden dar mayor cantidad de calcio, a veces son los yogurts, a veces pueden ser los jugos, ¿verdad? En ocasiones pueden ser cereales. Gracias a que los alimentos ultraprocesados traen o tienen una adición de vitaminas y minerales, pues también casi no hay carencia de estos micronutrientes. El detalle es cuando los consumimos en exceso, ¿verdad? Ahora bien, en cuestión del zinc, el zinc va a estar en los alimentos que se encuentran del lado derecho y es esencial para el crecimiento. También ayuda para que se puedan osificar los huesos. Generalmente cuando hay deficiencias de zinc, hay un crecimiento insuficiente, hay mal apetito, hay incluso una pérdida de la agudeza en la percepción de los sabores, y hay una deficiencia en la curación de las heridas. Así es como nosotros podemos ver si hay una deficiencia de este mineral. Los alimentos que son también ricos en zinc vendrían siendo las carnes y mariscos, no se los coloqué en imagen, pero como casi no se consumen, pues entonces deberíamos de consumir los otros alimentos que les coloqué aquí y también alimentos que estén fortificados. Vitamina D, esta va a ser necesaria para la absorción del calcio y el depósito de calcio en los huesos. Es esencial también para que no haya una mayor liberación de calcio por medio de la orina. Este nutriente, a pesar de que nosotros lo podemos sintetizar a través de la luz solar, de los rayos solares, es importante que también lo consumamos en alimentos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los champiñones, ¿vale? Lo pudiéramos encontrar en las algas también, de igual forma. Y también alimentos enriquecidos o fortificados, ¿no? Ahora, ya dejando por un lado la parte de nutrición, nos vamos a enfocar a la cuestión de factores que pueden influir en la ingesta alimentaria de los niños. Aquí estos factores pueden determinar la ingesta y los hábitos de los niños. En este campo los gustos, las aversiones, es decir, no lo quiero porque no me gusta, y los hábitos que se establecen en los primeros años se van a mantener durante el resto de la vida. Si a un niño le damos refresco a los 3, 4 años de edad, lo más probable es que toda la vida siga consumiendo refresco. Si a un niño le damos verduras desde pequeño, le enseñamos que conozca el sabor de frutas, de otros alimentos saludables o más bien que son catalogados como saludables, porque muchas veces la cantidad de un alimento es el que nos hace daño, fuera de decir que es un alimento poco saludable, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos este tipo de alimentos a los niños, frutas, verduras, cereales integrales, ¿vale? Menor cantidad de azúcares, simples, hablando como sacarosa extra en los alimentos, pues
pues entonces el niño va a perseguir o va a tener esa misma alimentación por el resto de su vida. Eso es lo más probable. No quiero decir que un niño que coma verduras, frutas de pequeñito, toda la vida va a comer así, pero eso es lo más probable, ¿no? En esos factores para la ingesta, para la elección de los alimentos, tiene mucho que ver el entorno familiar y también la presión de los iguales en los niños. E incluso también en los adultos, ¿verdad? En ocasiones. Y pasando a la influencia entre iguales, pues hemos visto, yo creo que también ustedes con familiares, amigos, sobrinos, hijos, que en ocasiones hay rechazo por ciertos alimentos, ¿vale? Y ciertos alimentos que a lo mejor hace 15 días sí lo consumía el niño y ahora ya no. Generalmente puede ser porque hay alguien que él admira, estima, o alguien, o su igual, a lo mejor un compañerito que no le gusta. Los niños tienden mucho a irse por esa cuestión. Los niños y los adolescentes tienden a irse mucho por los sentimientos, a elegir cosas por lo que sienten en ese momento o por lo que les hacen sentir en ese momento. ¿Por qué? Porque hablando específicamente, la cuestión de su cerebro, el lóbulo frontal no está totalmente desarrollado y recordemos que esa parte es la que nos ayuda a obtener mayor conciencia, poder resolver problemas, entre algunas otras cuestiones. Entonces no se encuentra bien desarrollado y es por eso que los niños tienden a, ¿vale? Entonces la decisión también incluso de quedarse a consumir alimentos o consumir ciertos alimentos en el receso o en el recreo, pues viene derivado de generalmente de este intercambio de ideas y este intercambio de ciertas cuestiones con sus amiguitos, ¿vale? Entonces es importante que los padres pues seamos realistas y que analicemos la situación y veamos que tal vez el niño quiera consumir papas fritas todos los días, hay que llegar a un acuerdo, a lo mejor una vez a la semana, disminuir la cantidad, por ejemplo, pero debemos de estar conscientes, ¿verdad?, de que si hay discusiones todo el tiempo de no vas a consumir este alimento, no lo vas a consumir y no lo vas a consumir, generalmente esto es contraproducente, tanto con los niños, ¿verdad?, tanto como adolescentes, adultos e incluso adultos mayores. Ahora bien, en la parte del entorno familiar, aquí los padres tienen muchísimo que ver, ¿no? Se cree que los niños pueden tener la decisión de decir, bueno, hoy voy a comer fruta, hoy voy a comer verdura. Y la realidad es que no. Ellos eligen únicamente un alimento nutritivo cuando se les da a escoger, ¿verdad? Hay muchos sabores que nos generan sensaciones de bienestar y son placenteros. Los momentos cuando los consumimos, como el chocolate, ¿verdad? Como las grasas e incluso alimentos fritos, capeados, empanizados. Entonces, si decimos que los niños en esta etapa se dejan llevar mucho por los sentimientos o por lo que sienten, pues entonces estaríamos hablando que van a preferir estos alimentos, ¿vale? Entonces, debemos de estar conscientes de que los niños no son capaces de escoger cosas saludables si no se les brinda, ¿vale? Entonces, los niños van a decidir la cantidad que van a consumir, generalmente, pero el elegir los alimentos, eso va a ser parte de ustedes, ¿no? Es una responsabilidad de los padres. Ahora bien, vemos por acá unas expectativas poco realistas en lo referente a los modales de los niños en la mesa. Las discusiones y otras formas de estrés emocional pueden tener efecto negativo. Hay niños que tienen problemas de la conducta alimentaria o tienen trastornos y una vez por ahí un pacientito no quería consumir alimentos, tenía anorexia, ¿no? No los quería consumir. ¿Por qué? Porque el momento de consumir alimentos para él era un momento frustrante, era un momento inadecuado, era algo que él no le generaba bienestar. ¿Por qué? Porque constantemente cuando él consumía alimentos en casa, los padres peleaban, lo regañaban, le gritaban, no toleraban el que, no sé, se le cayera un vaso de leche. Y muchas veces esto se nos hace tan normal,
pero no nos ponemos a pensar hasta dónde pudiera llegar. Entonces, en este caso, este niño no quería consumir alimentos porque le recordaba, ¿okay? O tenía ese sentimiento, esa sensación de lo que vivía anteriormente. Entonces, las comidas apresuradas también van a crear un ambiente frenético y refuerzan la tendencia a comer demasiado deprisa. A un niño que le estás diciendo constantemente, come rápido porque ya nos vamos, come rápido porque ya te tengo que ir a dejar a la escuela, come rápido por esto, por diversas situaciones, hacen que el niño comience a comer rápidamente. Y eso es un hábito que desgraciadamente lo van a llevar por muchísimo tiempo. Hay personas que no se dan cuenta y consumen rápidamente sus alimentos, aún siendo adultos, ¿vale? Y están conscientes de ello. Pero esto es lo que han venido practicando por el resto de su vida y específicamente cuando fueron pequeños. Ahora, un entorno positivo en casa o en cualquier lugar es aquel en el que se destina tiempo suficiente para que se puedan degustar los alimentos, en donde se tolera que se caiga o se derrame la leche, o que se le caiga el agua al niño, que se le quiebre un vaso, ¿no? Obviamente no estamos hablando que todo el tiempo va a pasar, pero sí sucede una que otra vez, no pasa absolutamente nada. Le decimos al niño, ¿sabes qué? Si es vidrio, hazle un poquito para un lado, lo vamos a limpiar papá y yo, ¿vale? Si estamos hablando de que se le derramó la leche, pues ayúdame a limpiarla, no pasa nada, te voy a dar un trapito, me ayudas a limpiarlo, ¿va? Y contribuye a que él se haga responsable también de sus actos, ¿va? Pero sin llegar a la riña, sin llegar a gritar o al enojo. Ahora bien, ¿cuáles son las tareas u otras tareas, verdad, de ustedes los padres o de las personas que se hacen responsables de los niños o del desarrollo y crecimiento, ¿no? Y de la educación, etcétera? Debemos de brindar educación nutricional. Esta educación nutricional va guiada a, no específicamente me voy a sentar con un cuaderno, ¿verdad? Y un pintarrón o un pizarrón y le voy a enseñar, mira, ¿sabes qué? La vitamina A está en tal cosa, se sirve para tal. No, no me refiero a este tipo de educación nutricional, sino más bien el tratar de realizar ciertas actividades que son cotidianas, pero tratar de integrar los alimentos y los nutrientes. Me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva, y aquí podemos ver que los primeros años principalmente de edad son primordiales y esenciales para proporcionar información sobre nutrición y promover hábitos alimenticios, ¿vale? Esto va a ser de carácter informal, como les digo, no sentarnos específicamente con una libreta, ¿verdad? Sino más bien podemos, aquí les puse un ejemplo, ¿no? De unas imágenes, unas tarjetitas con alimentos, pues con mayor cantidad de energía, mayor cantidad de lípidos, mayor cantidad de azúcares, ¿vale? Alimentos, frutas, verduras, cereales, etc. Y está un semáforo ahí y lo pueden utilizar para poder distinguir cuáles son los alimentos que se pueden consumir frecuentemente, moderadamente, y cuáles definitivamente tendríamos que dejar pasar cierto tiempo para consumirlos. Y cierto tiempo me refiero, a lo mejor lo pueden hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿va? Entonces esto les puede ayudar, memoramas e incluso también, ¿no? Entonces, aunado a ello, esto aparte para reforzar esta cuestión de hábitos de buena alimentación, pues también va a generar un mayor desarrollo cognitivo y va a mejorar el lenguaje, incluso también de los niños, principalmente en edad preescolar. Entonces, ustedes pueden echar mano de ello. Ahora bien, los padres deben seleccionar y preparar alimentos. En cuanto el niño pueda empezar a ayudar o aportar algo en la cocina, hay que integrarlo. Vamos a hacer sopa, a lo mejor, bueno, mira, ayúdame, vamos a hacer, me vas a ayudar a abrir la bolsita, vamos a colocarlo en este recipiente con agua, ¿ok? Mira, ¿sabes qué? Vamos a comer ensalada con lechuga, ayúdame, vamos a deshojarla, ¿vale? Y vamos a colocarla en este bolsito. De acuerdo al crecimiento, ¿verdad? A la edad del niño, pues van a ser las actividades que le vamos a encomendar. Y es muy importante que lo incorporemos a estas actividades. Promover horarios para alimentos también es esencial.
Esto le ayuda al niño para conocer cuándo se siente satisfecho, cuándo requiere de alimentos, incluso también. Hay quienes comemos o comen todo el tiempo, todo el día, y ni siquiera se han dado cuenta de cómo es la sensación de tener hambre, e incluso, ¿no? Entonces, promover hábitos adecuados en cuanto a los horarios de alimentos sería excelente para que el niño pueda identificar cuándo necesita en realidad consumir el alimento. Ahora, hacer agradables las horas de comida, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El estar discutiendo constantemente hace que sea un entorno poco amigable con esta cuestión de la alimentación y nutrición. Entonces hay que tratar de que esos momentos sean adecuados. Se recomienda, por ejemplo, que todos participen en la plática, que si están sentados papá, mamá, o si es papá únicamente o mamá está solita en casa con los niños, se sienten, reincorporen a todos a la plática, es decir, a ver, Lupita, ¿cómo te fue en la escuela? A ver, cuéntanos qué hicieron, bla, 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 empieza a platicar. A ver tú, Luis, ¿cómo te fue, no? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Les comento que el fin de semana vamos a ir de paseo, o vamos a hacer esta actividad, o vamos a visitar a la abuelita, o cosas así, ¿no? Entonces, hacer que ese momento sea sumamente agradable, que puedan degustar de los alimentos, que se permita eso que mencionaba ahorita, si hay un derrame de leche, ¿va? ¿Para qué? Para que el niño vaya creando esta parte de decir, ok, pues la hora de la comida es sentarnos, disfrutar, sí platicamos y todo, pero es un momento importante, ¿vale? Eso deberíamos empezarlo a hacer. Generalmente a lo mejor comemos nomás 1 o 2 personas en la mesa, los demás andan por allá jugando, a lo mejor en algunas ocasiones he escuchado, ay, cuando tenga hambre va a venir, cuando tenga hambre va a pedir comida. No, importantísimo, si el niño no tiene hambre, se sienta a la mesa, ¿vale? Se sienta a la mesa, se queda ahí y ya cuando todos terminan se levanta incluso también. Eso les puede ayudar bastante. Ahora, división de las responsabilidades en cuanto a actividad física, porque también es importante que no únicamente se alimenten adecuadamente, sino también comiencen a moverse. Entonces, aquí estamos hablando que en la cuestión de los padres, vemos que ellos tienen mucho que ver en la actividad física y con ello, bueno, más bien tienen que desarrollar un juicio sobre la locomoción de sus niños. Ellos deben de procurar espacios seguros para que puedan realizar ejercicio o actividad física. Deben de hacer actividades en familia, ir a correr, a lo mejor nadar, ir a lo mejor de día de campo, o subir a lo mejor no sé, un cerrito, por ejemplo. No dejar, por ejemplo, la televisión o los videojuegos en la recámara de los niños. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde es el espacio de ellos se sienten libres, pueden hacer lo que ellos quieran. En ocasiones no nos vamos a dar cuenta, pueden estarse durmiendo muy tarde o pueden estar viendo incluso ciertos programas inadecuados para ellos. Y aparte, los mantienen mucho, a lo mejor acostados en su recámara, en su cama, viendo televisión, lo cual no permite que se comiencen a mover. Y hacer responsables a los niños de lidiar con su aburrimiento. Esto es importante. Y decirle, bueno, estás aburrido, ¿qué vas a hacer? Aquí está a lo mejor un libro, aquí está la cuerda, aquí están unos patines, ¿qué vas a hacer mientras estés aburrido? ¿Okay? Muchos niños dicen, ay, estoy aburrido, y se acuestan y no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, no, hay que decirle, hay que hacer algo. ¿Estás aburrido? Pues mantente ocupado. Y no únicamente leyendo, ¿verdad? O coloreando o algo así, sino también decirle, bueno, está bien, como les mencionaba, vamos a lo mejor a pasear al perrito, e incluso en casa, limpia las heces fecales de tu perrito, vamos a darle de comer, ¿vale? Ayúdame o ponte a barrer afuera, no sé, ¿vale? Pero el chiste es que ellos deben de hacerse responsables de lo que van a realizar. Pero pues obviamente nosotros les vamos a ayudar. Y muy importante, predicando con el ejemplo. Si el niño nunca ve que mamá, por ejemplo, o papá barren el patio, recogen las hojas de los árboles, si nunca ve esto, pues no le pidamos, ¿verdad? A ver, ¿sabes qué? Juanito, ¿estás aburrido? Vete a barrer el patio. Pero si él nunca lo ha visto,
Entonces, hay que cambiar o modificar esta cuestión. Ahora, los niños tienen la inclinación natural a ser activos, ¿va? Las capacidades del niño se van a ir desarrollando y van a ir aumentando. Ellos elegirán actividades de acuerdo a su crecimiento. Nosotros le vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Si tenemos las posibilidades de llevarlo a lo mejor a un club o hacer deporte o a un equipo de básquetbol, fútbol, béisbol, no sé, nosotros lo podemos llevar. Si no le gusta, él te va a decir, mamá, ¿sabes qué? O papá, no me gustó. Podemos intentar con el básquetbol y no pasa absolutamente nada. Pueden ir buscando, siempre y cuando hay que hablar con él y decirle, bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? A lo mejor te quedas un mes y medio, si no te gusta, cambiamos de deporte, ¿vale? Entonces, eso también les va a ayudar muchísimo. Y los niños encontrarán actividades acordes para ellos, sumamente importante, y es lo que les mencionaba. Ahora bien, les comentaba anteriormente que es muy importante que comencemos a incorporar, ¿verdad?, a los niños a las actividades relacionadas. En esta ocasión hablamos de alimentación y nutrición, ¿no? También nosotros les podemos pedir que nos ayuden a elaborar listas de compras de alimentos, ¿verdad? Les pedimos esto y les podemos también decir, bueno, ¿sabes qué? Ayúdennos o ayúdame a planificar la comida de la semana. ¿Qué te gustaría comer? Mira, ¿qué te parece si el lunes hacemos o a lo mejor calabacitas a la mexicana o hacemos a lo mejor chilaquiles, ¿no? Un tip con tostada horneada, ¿vale? O con totopos horneados pudiera ser. Entonces le podemos decir, ¿qué prefieres? ¿O prefieres caldo de pollo? No, te va a decir caldo de pollo a lo mejor, ¿no? Ah, ok, ya lo ponemos. ¿Qué te parece el día martes? Comemos a lo mejor en el desayuno hot cakes de avena. ¿Te gustaría? No, pues que sí. Y ya. Y nos va a ayudar a planear la comida y nos va a ayudar también para que él esté involucrado en esta cuestión y diga, ¿sabes qué, mamá? Pues yo te ayudo, quisiera ayudarte a ver cómo haces los hot cakes y qué te paso. Entonces los empezamos a incorporar un poco a esas actividades y ellos los hace sentir importantes también e incluso, ¿no? Y los vamos acercando más a esta parte de nutrición y cambio de hábitos y fomento de hábitos. Ahora, nos regresamos un poco a la actividad física. ¿Por qué es tan importante? A grandes rasgos vemos que podemos tener menos depresión. Los niños tienen depresión en ocasiones, pero como no saben ellos qué es, no saben, no te dicen, mamá, ¿sabes que me siento deprimido? ¿Vale? Entonces también hay que estar al pendiente de eso. Si los metemos a hacer actividad física, si vamos a correr con ellos, si vamos a patinar, si vamos a caminar, si vamos al parquecito que está cerca de casa y que hay aparatos para realizar actividad física, es excelente para ellos, los distrae muchísimo. Entonces, bueno, pueden tener menos depresión, menos estrés e incluso también prevenimos enfermedades cardiovasculares, le damos una salud cardiovascular al niño cuando hacemos ejercicios anaeróbicos, brincar, saltar la cuerda, correr. El ejercicio favorece la dilatación de los vasos periféricos, por ejemplo. El ejercicio regula y aumenta la fuerza y el funcionamiento de los músculos, haciéndolos más eficientes. ¿Okay? Con la actividad física nosotros podemos mejorar la flexibilidad, podemos mejorar el equilibrio. Personas que realizan actividad física es difícil que se caigan, por ejemplo, en la calle, ¿no? Que se caigan en algún lugar, en escaleras. Es poco probable. Quienes no realizan actividad física generalmente van a estar más propensos a ¿qué? A tropezarse o a caerse. Entonces, aumentan su flexibilidad y favorecen la retención de calcio, por ejemplo, y hablando específicamente, mejoran, ¿no? El tejido óseo, ¿vale? Y evitan que en algún momento de su vida, en una edad adulta o en la adultez mayor, pues entonces tengan osteoporosis. Ahora, nota importante, el desayuno influye en el aprendizaje de los niños, eso también hay que tomarlo en cuenta. Vemos que se ha visto en varios estudios que si los niños desayunan tienen un mejor comportamiento en el aula, son menos ansiosos, van a estar menos agresivos, e incluso el rendimiento cognitivo es mejor, los niños participan constantemente
tienen una mayor retención de la información que acaban de aprender. El ayuno corto, por ejemplo, puede suponer un estrés para los niños muy grande a diferencia de la edad adulta. Y aquí vemos que hay varios mecanismos homeostáticos que se van a activar y que van a empezar a actuar para mantener las concentraciones de glucosa circulante. Los niños no aguantan mucho tiempo. Ellos generalmente, si no desayunan, les puede doler la cabeza e incluso pueden llegar a disminuir la cantidad de glucosa, tanto que pueden generarles un desmayo, ¿no? Entonces, hay que estar bien al pendiente. Si queremos que el niño se sienta mejor, un mejor rendimiento, etcétera, pues hay que empezarles a dar desayuno, ¿vale? Ahora bien, también es importante que les mandemos refrigerios, colaciones, ¿no? Su lunch para el recreo. Ahora que ya están regresando a las escuelas los niños, pues vamos a tomar esto en cuenta. Yo les pongo aquí una imagen de unas mantecadas, por ejemplo, que dice igual a 238 kilocalorías, pero la mayor cantidad sí es de hidratos de carbono, pero también va a tener lípidos y van a tener grasas saturadas. A diferencia de arriba, 238 kilocalorías, estaríamos hablando de una taza de yogur natural, más una taza de mango, más 5 galletas Marías, y estamos hablando, por acá, no les puse la ración, pero son 3 nueces, perdón, o 6 mitades. Entonces, en preescolar se recomienda 228 kilocalorías en una colación y en escolar 276 kilocalorías, lo cual está entre medio, ¿verdad?, de las mantecadas, pero esta cantidad es la misma cantidad que hay aquí. Entonces, esta colación, si nosotros se la mandamos a un niño, estaría perfecta. ¿Qué otro tipo de cosas les podemos dar como refrigerios? Pues pueden ser palomitas de maíz naturales, pueden ser zanahorias baby, pueden ser a lo mejor pan tostado con mermelada o pan tostado con mantequilla de maní, podemos tener a lo mejor dedos de queso, ¿va? Hay que buscar refrigerios que les podamos dar y que también les gusten. Y también hacerle saber a nuestro niño que también una vez a la semana puede consumir este tipo de productos sin ningún problema, ¿va? Pero nunca hacérselos ver como un premio de, mira, ya te portaste bien o ya consumiste de lunes a viernes alimentos saludables y ahora como premio te voy a dar el sábado unas mantecadas y un refresquito. No. Si empezamos a hacer esto desde niños, vamos a generar adultos de igual manera, así. Entonces, yo les recomiendo que hay que decirles, sí lo podemos consumir, a lo mejor puede ser un lunes, un martes, entre semana, pero ya posteriormente seguimos con nuestra alimentación más adecuada, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque luego cuando crecemos y creemos que la comida es compensatoria, que yo me lo merezco y por eso me voy a comprar este tipo de alimentos, pero no nos damos cuenta que estamos afectando muchísimo, ¿verdad? Nuestra salud. Entonces hay que tener cuidado, jamás darlo como una recompensa, este tipo de alimentos, ¿vale? Ahora bien, por acá les pongo imágenes de alimentos que se consumen cotidianamente, que los niños los consumen específicamente, y que estos utilizan, ahorita ya podemos ver que ya han quitado ciertos dibujos, ¿verdad?, ciertas imágenes, pero aún así quienes ya los probaron pues saben que les gusta, ¿no?, este alimento y ya no se van tanto por la caja. Niños que apenas van a empezar a consumir ese tipo de productos, sí, en ellos sí tiene un impacto, ¿no? Entonces, por acá vemos los cereales de caja, son los productos en los que las empresas invierten más publicidad para proporcionarlos a los niños. Ahorita, como ya veíamos y les mencionaba, pues ya quitaron, ¿verdad?, ciertas imágenes. Ahora, podemos buscar un cereal bajo en azúcar añadido y que tenga alrededor de 1.5 gramos por una porción de 30 gramos. Estamos hablando de 1.5 gramos de azúcar, de hidratos de carbono o azúcares añadidos por una porción de 30 gramos. Así no estaríamos dándole mayor cantidad de la cantidad de azúcar que no requiere. Y por acá les dejo la información importante, cuánto debe de consumir un niño.
pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que un niño, un chico en infancia, debe de consumir menos de 7.5 cucharaditas de azúcar, lo cual estamos hablando de si una cucharadita tiene 5 gramos, estaríamos hablando de 30 y qué, 37.5 más o menos, ¿no? De azúcar al día. Pero resulta que hay alimentos que contienen esta cantidad o más de azúcar, ¿no? En adultos serían 10 cucharaditas, o sea, estamos hablando de 50 gramos de azúcar máximo. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si ven mi cursor, vemos granos de arroz inflado con sabor a chocolate. Serían las, ¿cómo se llaman? Choco Crispies. Y vemos por acá, nos dice, porción de 30 gramos, donde ven mi cursor. Esos 30 gramos de cereal nos dice que contienen hidratos de carbono. Si me voy hasta abajo, bueno, casi no lo alcanzo, ahí está. Vemos que azúcares, nos dice, contienen 15 gramos, 25 no alcanzo a ver bien, que no le pongo aquí el zoom. Estamos hablando de 32, estamos hablando de 15 gramitos, ¿no? Entonces, 15 gramitos, 30 gramos, y 30 gramos es muy poquito. Entonces, supongamos que mi niño se sirve, yo le sirvo unos 60 gramos, el doble de la ración, que es más o menos, o incluso 90 gramos se llegan a servir. Estaremos hablando que si multiplicamos 15 por 3, ¿cuánto sería? 45 gramos de azúcar únicamente en este cereal. Y si le agregamos que en el transcurso del día se tomó un refresco o que se tomó o comió algún otro alimento, pues entonces rebasamos la cantidad de azúcar. Es por eso que los niños están hiperactivos, están ansiosos, empiezan a subir de peso, ¿vale? Por acá tenemos información nutrimental en el recuadro azul. Este es de Chocomilk, por ejemplo, y nos dice que una porción serían 13 gramos, o sea, casi una cucharada sopera. Y esa cucharada sopera, ahí donde dice por porción, nos vamos a la cantidad de azúcar. 100 gramos nos dice que contiene 22.1 gramos de azúcar. Esos 13 gramos de polvo, ¿vale? Entonces estamos hablando, bueno, más bien estaríamos hablando por acá, sí es por porción. 13 gramos de polvo es una porción, imagínense, ¿no? Les damos 2 cucharadas de azúcar, de Chocomilk, y ya estamos rebasando por completo la cantidad que debería de consumir al día. Y por acá les puse una tipo papilla de Heinz, no sé si la han visto, que son chupables, ¿vale? Y también si le pongo aquí el zoom, vamos a ver, nos dice, este empaque nos da 113 gramos, que es todo el envase, y nos dice, por esa porción, en la cantidad de azúcares, nos da 15.7 gramos. O sea, que si yo le doy a mi paciente, bueno, a mi niño, a mi hijo, a mi sobrino, le doy 3 de estos al día, porque hay personas que le dan uno en el desayuno, uno en la comida y uno en la cena. Estamos hablando de más de 45 gramos. Igual estamos rebasando la cantidad de azúcar que le corresponde. Entonces es por eso que tenemos ahorita niños con un exceso de peso, tenemos niños que tienen obesidad, que ya están teniendo problemas cardiovasculares por triglicéridos elevados, que ya están padeciendo bueno, por ahí hay un caso de un niño que murió de un infarto, ¿no? Entonces, ya no únicamente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, ya no únicamente es de los adultos, sino también ya está en los niños, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Generalmente, entre más joven sea la persona, menos probabilidades tiene de superar un infarto, ¿vale? Entonces, pues hay que pensar mucho en ello. Ahora, antes de terminar, les dejo con esta frase de los padres son responsables de qué alimentos ofrecen a sus niños, cuándo se los van a ofrecer y de qué manera se los van a ofrecer, así como son responsables de su salud. El niño únicamente es responsable de la cantidad, ¿ok? De la cantidad que él va a consumir. Él te dice, sí quiero media taza, no lo quiero una taza completa. Pero nosotros somos los responsables de qué tipo de alimento le voy a ofrecer al niño, a qué hora,
y de qué manera se lo voy a ofrecer para que el proceso o el momento en el cual se esté alimentando, pues sea en un ambiente positivo. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este tema, muy corto. Hay muchísimas cosas en las cuales podemos hablar. Y si les llega a interesar y ustedes están en otro diplomado, por ejemplo, pues con gusto los veo ya sea en el curso de control de peso o en el diplomado de nutrición y naturoterapia. ¿Okay? Yo lo imparto acá en el AISI Ciudad de México y si les llamó la atención, pues con gusto lo podemos hablar más de estos temas en clase, ¿vale? Y pues esto sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.